La Voz de América presenta. Incertidumbre en Estados Unidos por el pago de la deuda. Legisladores continúan sin llegar a un acuerdo. Autoridades buscan mitigar el impacto de un masivo derrame petrolero en la costa de California. Además, se abre una caja de Pandora sobre las maniobras financieras de ricos, famosos y políticos. Y el máximo epidemiólogo de la Casa Blanca asegura que Estados Unidos comienza a superar la cuarta ola de la pandemia. Feliz inicio de semana, les saluda a Yasmín López. La posibilidad de que Estados Unidos incumpla el pago de su deuda tiene preocupados a los líderes de ambos partidos en el Congreso, sobre quienes recae la responsabilidad de hallar una solución. Pero los dos espectros políticos se culpan entre sí y hasta el momento pareciera que descartan actuar de manera bipartidista. Mientras tanto, se acerca la fecha límite. Jorge Agobián nos acompaña desde la Casa Blanca, donde también hay preocupación. El presidente Biden hizo hoy un llamado al Congreso a aumentar el límite de la deuda. Jorge, ¿qué más dijo el presidente? Yasmín achacó la responsabilidad a los republicanos, su oposición en el Congreso, que a su vez se niega a trabajar de manera bipartidista. Sus razones aseguran que el partido de gobierno, el Partido Demócrata, que tiene el control de las dos cámaras del Congreso, ha actuado de manera individualista o en solitario y que ha propuesto gastos radicales y que tildan también como socialistas para llevar a cabo las prioridades presupuestarias del presidente. El mandatario, por su parte, respondió. Esto fue lo que dijo. So let me be really clear. Déjenme ser muy claro, esto es importante que lo sepan. Aumentar el límite de la deuda se trata de pagar nuestras deudas viejas. No tiene nada que ver con la consideración de nuevos gastos. No tiene nada que ver con mi plan de infraestructura o construir mejor. Cero. Los dos, debo añadir, están pagados. Entonces, si vamos a cumplir con lo que ya ha sido aprobado por congresos anteriores y presidentes y partidos anteriores, tenemos que pagar. Y la verdad es que los demócratas pudieran aprobar el aumento del límite de la deuda de manera a sola o solitario, pero esto sería algo que históricamente no se ha realizado. La mayoría de las veces se realiza de manera bipartidista, solo teniendo confrontaciones en la última década en el Congreso estadounidense. También los republicanos bloquearon la semana pasada dos mecanismos propuestos por los demócratas para aprobar el aumento del techo de la deuda, algo que recurrió nuevamente el líder de la minoría republicana del Senado en una carta al presidente el día de hoy, diciendo que lo habían advertido por, como ellos lo señalan, la manera en la que ha trabajado de manera individual el Partido Demócrata. El mandatario también respondió sobre eso. Escuchemos. Not only are Republicans refusing to do their job. Los republicanos no solo se niegan a hacer su trabajo, sino que amenazan con usar su poder, para evitar que hagamos nuestro trabajo, salvando la economía de un evento catastrófico. Creo, francamente, que es hipócrita, peligroso y vergonzoso. Octubre es la fecha que el Departamento del Tesoro estableció como límite para maniobrar con el estado actual de la deuda estadounidense. A partir de ese día, cada hora podría llevar a que Estados Unidos incumpla con los pagos de su propia deuda, algo que traería consecuencias no solo en la economía estadounidense, sino en la economía global. Países de Latinoamérica se verían afectados, según han dicho varios especialistas, economistas con los que hemos hablado. Yasmín, vuelvo contigo. Esperemos que se pongan de acuerdo, Jorge. Muchas gracias por la información. Mientras tanto, en California, las autoridades unen esfuerzos para contener unos 126,000 galones de petróleo derramados en la costa del sur de ese estado. Desde Huntington Beach, Verónica Villafañe nos trae el reporte. El derrame de petróleo se está calificando como un desastre ambiental irreversible, cuyos efectos de contaminación en todo el ecosistema de la zona serán duraderos. Hay peces muertos flotando a lo largo de la costa del sur de California, pájaros cubiertos en residuos de petróleo, bolas de alquitrán a plena vista sobre la arena y vapores tóxicos, nocivos para los humanos. Autoridades cerraron al menos 10 kilómetros de playas desde Huntington Beach a New
Newport Beach. Se estima que el equivalente a 3.000 barriles, aproximadamente 500.000 litros de petróleo, se filtraron al mar a raíz de una fuga de un oleoducto conectado a una plataforma petrolera marítima frente a la costa de Huntington Beach, que queda ubicado 65 kilómetros sur de Los Ángeles. Un equipo liderado por la Guardia Costera y compuesto por agencias federales, estatales y locales, junto con la compañía responsable del derrame, Amplify Energy de Houston, está trabajando para contener la propagación del petróleo y limpiar la zona afectada. Se han puesto barreras flotantes para tratar de bloquear que más petróleo llegue a las costas y cause más daño a la fauna silvestre en la zona. Autoridades indicaron que el crudo se infiltró en Talbert Marsh, una reserva ecológica en Huntington Beach, causando daños importantes a numerosas aves. Funcionarios dijeron que las playas podrían permanecer cerradas al público durante varias semanas o meses. Verónica Villafañe, Voz de América, Huntington Beach, California. Una masiva filtración de documentos sacó a la luz los secretos financieros de cientos de líderes mundiales y personalidades, entre las que se destacan presidentes y expresidentes latinoamericanos, generando una ola de reacciones. Arnaldo Rojas, ¿qué se puede destacar de este informe? Yasmin, los documentos recibidos y analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desvelan cómo cerca de 300 políticos mundiales y figuras prominentes utilizan paraísos fiscales para ocultar inversiones multimillonarias. Nada ilegal hasta el momento, pero que ha abierto una verdadera caja de Pandora. Miles de millones de dólares en inversiones y riqueza oculta revelan los más de 11 millones de archivos que conforman la masiva filtración de documentos financieros que salpica a líderes mundiales, gobernantes, celebridades y empresarios de todo el mundo que utilizaron sociedades extranjeras para evadir el pago de impuestos en sus países. Mientras estén utilizándolos para pagar menos de lo que les corresponde, hay una carga moral que sí que cuestionamos y que nos parece que especialmente en un contexto como este pone en dificultad y una tensión adicional a los distintos países para poder financiar políticas públicas, sanidad, educación, construcción de hospitales. Según el análisis realizado por más de 600 periodistas liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, entre los implicados destacan los presidentes latinoamericanos Guillermo Lasso de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader de República Dominicana, quienes de acuerdo con las revelaciones cuentan con compañías y fideicomisos financieros en paraísos fiscales. Lasso y Abinader dijeron haber declarado la existencia de esos bienes antes de asumir sus cargos. Piñera, mientras tanto, se deslindó de los señalamientos y negó haber participado en la administración de empresa alguna desde hace más de 12 años antes de asumir su primera presidencia. 11 exmandatarios latinoamericanos aparecen en la lista de los documentos de Pandora, entre ellos César Gaviria de Colombia, Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani de El Salvador y Pedro Pablo Kuczynski de Perú. Otras celebridades millonarias, como la cantante Shakira, también figura entre los implicados en la filtración de información que incluye además a Julio Iglesias y Elton John. Aunque hay que recalcar que hasta ahora no hay señalamientos de ilegalidad, varios gobiernos han ordenado investigaciones exhaustivas para determinar si los implicados incurrieron en algún tipo de violación a las leyes tributarias de sus países. Muchas gracias por la información, Arnaldo. Sin posibilidad de participar directamente en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, desde el exilio, la diáspora nicaragüense reclama su derecho al voto. José Pernalete nos explica. La cuenta regresiva de elecciones en Nicaragua previstas para el 7 de noviembre es un motivo más de frustración para la diáspora de ese país en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar con una dictadura que ha cerrado todos los espacios políticos a la sociedad nicaragüense? Tiene encarcelados a todos los candidatos presidenciales que podrían disputarle con gran derecho y legalidad la presidencia de Nicaragua. Además, viendo el panorama del proceso electoral en Nicaragua, no hay unas condiciones para elecciones libres y transparentes. Lo que se avecina es un fraude
ya anunciado y ya perpetrado. Tanto Roger Castaño como César Lacayo representan a una diáspora que activamente ha reclamado condiciones democráticas en su país de origen. No hay nicaragüense que pueda aceptar esto, una farsa, una charla, cuatro charlatanes, 4 partidos que le están siguiendo el juego a la tiranía. Las voces de estos líderes de la diáspora en Estados Unidos representan aproximadamente 300,000 ciudadanos que no tienen derecho al voto por vivir en el exterior. Y la cifra de exiliados va en ascenso. De acuerdo a la agencia ICE, en lo que va corrido del año, han ingresado aproximadamente 41,000 nicaragüenses más al territorio estadounidense. El gobierno de Daniel Ortega asegura que en el país sí hay condiciones óptimas para desarrollar elecciones libres y justas, y que las denuncias de la comunidad internacional que cuestionan la legitimidad de los comicios son una injerencia en asuntos internos. José Pernalete, Voz de América, Miami. Monumental tuvieron este lunes Facebook y sus plataformas Instagram y WhatsApp al permanecer fuera de servicio varias horas en muchas partes del mundo. Facebook tuvo que comunicarse con sus usuarios a través de Twitter, donde ha ofrecido disculpas y dijo que trabajaba para restaurar los servicios lo más pronto posible. La empresa no ha manifestado la causa de esta interrupción. Y usted quédese porque más adelante Nicaragua empezará a inmunizar a niños contra el COVID-19 con vacunas no aprobadas por la OMS. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Estados Unidos prevé una reducción importante en el número de contagios y fallecidos por el coronavirus. Incluso Anthony Fauci, el jefe de epidemiología de la Casa Blanca, se mostró optimista. Jacobo Luzzi, estas son buenas noticias. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra? Yasmín, las cifras son prometedoras, pero los científicos advierten que incluso en medio de un cambio de tendencia como esto podría ocurrir otro aumento si el número de vacunados no sigue aumentando. Claro, la gente sigue vacunándose y esto es muy positivo, pero algunas personas creen que los contagios dependen de los inmigrantes. Fauci lo negó categóricamente. El 55% de los republicanos en Estados Unidos atribuyen la propagación del COVID-19 a los inmigrantes y turistas, según una reciente encuesta publicada por la Fundación Kaiser Family. Sin embargo, el doctor Anthony Fauci, el epidemiólogo número 1 de la nación, rotundamente negó esta posibilidad en una entrevista con CNN.
Cuando tienes 700.000 estadounidenses muertos y millones y millones y millones de estadounidenses se infectan, no quieres ver los problemas de los demás afuera. El problema está dentro de nuestro país. Ciertamente los inmigrantes pueden infectarse, pero no son la fuerza impulsora de esto. Enfrentémonos a la realidad aquí. El epidemiólogo dijo que Estados Unidos está dando la vuelta a la esquina con el último aumento en la pandemia de coronavirus, mientras la Casa Blanca celebró una alta tasa de vacunación este último fin de semana. Nuestro primer día de vacunación de más de 1 millón de personas en varias semanas. Los requisitos de vacunas están ayudando y los elegibles están recibiendo refuerzos a gran velocidad. El número de nuevos casos diarios en Estados Unidos ha caído un 35% desde septiembre. También las hospitalizaciones y las muertes empezaron a decrecer otra vez. La llegada del otoño claramente preocupa a los científicos, con el aumento de actividades en espacios cerrados, la vuelta del frío y la resistencia de aún 70 millones de estadounidenses a vacunarse. Pero los expertos creen que lo peor de la pandemia probablemente quedó atrás. El COVID-19 tampoco va a desaparecer pronto, continuará circulando durante años, creen muchos científicos, pero las vacunas podrían transformar este virus en una enfermedad manejable, similar a una gripe o a un resfriado común. Entonces, los próximos meses, Yasmín, serán cruciales para ver cuál será el futuro de la pandemia. Muchas gracias, Jacopo. Mientras tanto, en Nicaragua, el anuncio de la vacunación contra el COVID-19 a niños ha generado controversia. Donaldo Hernández nos dice que los cuestionamientos se dan porque las vacunas cubanas no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Yoconda Gutiérrez espera con ansias que llegue el 20 de octubre para vacunar a su nieta de 2 años contra el coronavirus. Lo vamos a llevar también para que también tengan ellos su vacuna y se protejan un poco también del virus que está ahorita. Las autoridades sanitarias de Nicaragua autorizaron aplicar las vacunas cubanas Abdalá, Soberana 1 y Soberana 2 a menores entre 2 y 17 años. Son de cada una 3 dosis las que se aplican. Lo novedoso, lo de verdad excelente es que vamos a empezar a trabajar en cuanto llegue la primera entrega, que será alrededor del 20 de este mes de octubre. Sin embargo, médicos independientes critican que las vacunas cubanas no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La gran mayoría de las vacunas disponibles al momento en el mercado tienen aprobación temporal por la OMS y la OPS. Otra de las preocupaciones de los médicos es que Nicaragua apenas será el segundo país donde se vacunen a niños de 2 años. El primero fue Cuba. No obstante, la primera dama hace una aclaración. Como sabemos, aquí es voluntario, es decir, los que deseen, los que quieren. La Organización Mundial de la Salud recomienda vacunar a niños solamente a partir de los 12 años. Fuera de Cuba, las vacunas cubanas se han utilizado únicamente en Venezuela, Irán y Vietnam. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. La pandemia empeoró la crisis de vivienda en España y organizaciones civiles le están pidiendo al gobierno una ley para apoyar a los sectores menos favorecidos, entre ellos cientos de migrantes. Alfonso Beato nos informa desde Barcelona. Viviana Murillo, inmigrante colombiana, madre soltera, tiene una orden de desalojo. En situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual, decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco. Vives con nervios, vives con presión, vives con ansiedad, no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar. Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al gobierno para que apruebe la ley de garantía de derecho a la vivienda digna. En España, si tú no puedes pagar la hipoteca, lo que pasa es que el banco te desahucia, se queda con tu casa, pero aún le debes un dinero al banco. La organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco. Los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada. Nosotros en esto somos rotundos, al ocupa patada en el porque es fundamental respetar la propiedad privada. Empresas de mediación entre ocupas y propietarios han experimentado un auge en los últimos meses. Los propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales. Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Pisos vacíos, sin gente y la gente luchando por tener un sitio donde vivir.
El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2012 costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado. Alfonso Beato, para La Voz de América, España. En minutos, la respuesta de Leopoldo López a la crisis de monómeros. Ya volvemos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. El líder venezolano Leopoldo López respondió a las acusaciones que lo señalan de malos manejos en la empresa estatal Monómeros. Diva Lizeth Cash nos da los pormenores. Leopoldo López, líder de un sector de la oposición venezolana, dijo este lunes en Miami que las acusaciones en su contra que lo vinculan con el manejo irregular de la empresa venezolana de fertilizantes con sede en Colombia carecen de fundamento. Allí no hay ninguna responsabilidad directa en la administración de esa empresa por parte de alguien distinto al gerente que ha estado allí. López, quien reside en España, explicó que el dirigente de la oposición en Venezuela, Juan Guaidó, va a anunciar los procesos necesarios para aclarar las dudas sobre la conducción de esta filial de hidrocarburos de ese país. El presidente Guaidó ha dicho, y lo va a anunciar en los próximos días, que va a hacer una reestructuración profunda y que quede muy claro qué es lo que allí ocurrió. Lo que sí es cierto es que allí hay que hacer una reestructuración tanto de la gerencia como de la Junta Directiva. López, quien ejerce gran influencia en las decisiones de Juan Guaidó, respondió así a Humberto Calderón Berti, ex embajador de Guaidó en Bogotá, quien señaló a López de poner en riesgo la estabilidad de la compañía debido a la designación de personas no calificadas en la alta gerencia. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha solicitado que su gobierno retome el control de la empresa, manejada desde el 2019 por Juan Guaidó, reconocido por Colombia y otros 50 países como presidente legítimo de Venezuela. Monómeros, con sede en Barranquilla y generando más de 1.600 empleos, se acogió el mes pasado a un plan de salvamento ante el gobierno colombiano. Diva Lizeth Cash, Voz de América. Y no cesan los enfrentamientos armados en las cárceles de Ecuador. Este fin de semana las autoridades tuvieron que intervenir ante nuevos enfrentamientos en el centro penitenciario de Guayaquil, el mismo donde la semana pasada fueron asesinados 118 reclusos. Néstor Aguilera nos cuenta. El gobierno del Ecuador confirmó que los reclusorios del país se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aseveró que los hechos ocurridos desde hace casi una semana se producen por disputas territoriales y de liderazgo entre las organizaciones narcodelictivas que operan dentro de las prisiones. El gobierno del presidente Guillermo Lasso
no tolerará que el crimen organizado transnacional controle las cárceles y las calles del país. El anuncio se hizo luego de nuevos enfrentamientos armados que se extendieron hasta este domingo y que motivaron la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la policía. La comandante general de esa institución hizo un balance de las incautaciones. Se decomisaron 13 armas, de las cuales 6 son fusiles y 7 son pistolas, 1.136 municiones de diferente calibre, 250 armas blancas, 5 granadas, 60 celulares, 6 kilos de droga. Para la exdirectora nacional de Rehabilitación Social, Tania Villarreal, la situación en el sistema carcelario es muy grave y adolece de problemas estructurales como la falta de sistemas de seguridad adecuados, hacinamiento, déficit de personal, agentes de control y fallas en el sistema judicial, entre otros. Esta es la peor crisis, la peor masacre que se ha registrado en la historia del sistema penitenciario del país. Es sin precedentes en la historia. Que Dios nos ayude a sanar la plaga del crimen. El Papa Francisco dijo sentirse triste por la situación actual de las cárceles ecuatorianas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Día Internacional de los Animales. Exaltamos la labor de un refugio en Bolivia que cuida a docenas de animales maltratados. Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad. Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida. Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad. Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Hoy es el Día Internacional de los Animales y de hecho el catolicismo exalta a San Francisco de Asís por dedicarse a servir tanto a personas como a animales. Y como él, una esperanzadora iniciativa en Bolivia busca contrarrestar el abuso a estos animalitos. Fabiola Chambi nos trae la historia. En Cochabamba, en la zona central de Bolivia, el Bioparque Agrofloria es un refugio para animales silvestres y en peligro de extinción. Su fundador y director, Marcelo Antesana, recibió al equipo de la BOA para explicar el trabajo que realizan. Puede llegar un colibrí, puede llegar una paloma, puede llegar una rapaz o uno de los loros más importantes. Todos reciben atención. Golpeados, con las alas cortadas, ciegos, así llegan muchos animales hasta este bioparque, donde el objetivo principal es darles una segunda oportunidad y promover el espíritu de conservación. Darles una segunda oportunidad de vida, de reproducirse, ya que en su mayoría no pueden volver a vida silvestre. Según datos oficiales, en Bolivia hay 70 especies de animales silvestres en riesgo por el mercado ilegal. Son requeridos como mascotas, para su uso en medicina tradicional, como amuletos o para los trajes típicos de las danzas. A pesar de que estos animales no deberían estar en cautiverio, pero verlos genera conciencia.
Alrededor de 2.200 animales están en el refugio. 1.000 son silvestres y el resto exóticos. Alimentarlos representa un costo semanal de $500 y por eso es necesario recurrir a las donaciones y visitas pagadas. Marcelo sueña que Agroflori se convierta en un centro científico en el que se pueda reproducir animales en peligro de extinción y luego integrarlos a su hábitat natural. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Y hablando de animales, en la ciudad de Darwin, Australia, un cocodrilo se robó el show al saltar y apoderarse de un dron que lo grababa desde el aire, justo el día en que se filmaba un documental para conmemorar el aniversario número 50 de la prohibición de cazar cocodrilos. Ahí tienen el video y con esto nos despedimos por hoy.